Originalmente es un economista con una maestría en administración también y en economía de la Universidad de Wisconsin, doctor en economía de la Universidad de Londres. Él fue director de planeación estratégica del Banco Hispanoamericano, ha sido consultor de Cohen Brown en California. Actualmente, hacemos una síntesis, actualmente es el asesor general de Gold System y de otras empresas españolas en transporte. Él ha sido un conector importante con la Cámara para llevar a cabo estos eventos. Pues muchas gracias, doctor. Recibimos con un aplauso al doctor y le dejamos la mesa. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias, maestro García Osorio. Es un privilegio estar aquí. Quiero dejar constancia del papel que está haciendo, como saben ustedes, CONUE, de la colaboración de la Cámara Española y de otros apoyos que ha habido para montar esto, entre ellos el de la empresa SICE. Y ahora lo único que querría pedirles es que tengan a bien aceptar la excusa del maestro Carlos Valdés. Le ha surgido una emergencia al 8:45 de esta mañana y me ha llamado pidiendo que por favor se le disculpe. Es una pena porque sus presentaciones suelen ser muy eficientes, nunca mejor dicho, y muy claras. Y sin duda, como se nos ha dicho desde el primer momento, estamos en un evento en el cual se habla de eficiencia, pero para ser eficientes y para orientar las inversiones a menudo el financiamiento marca la diferencia en qué se financia y cómo se financia, y en esto el maestro Carlos Valdés nos habría dado una buena orientación. En cualquier caso, ustedes saben que a través de Banobras y de Fonadín una buena parte de lo que él nos habría contado lo pueden encontrar. Y sin más ya me permito presentar a Banlo como primer ponente de esta segunda y última mesa. Es ingeniero civil por la UNAM, diplomado en seguros del ITAM, lleva una dirección de seguros de empresa en España, 20 años de experiencia en su actividad. Actualmente es director general de Bidding, 7 años hasta la fecha, y es consultor de empresas privadas y sector público en los mercados mexicano, centro y sudamericano, con una cartera de clientes ya en este año de más de 500 empresas, y mantiene también una actividad en capacitación en transporte eficiente y manejo de situaciones defensivas desde 1903. Por favor, den la bienvenida a Banlo. Buenos días a todos, mi nombre es Alan Lo y me toca llevar a cabo la presentación de la correlación de lo que es la tecnología GPS con lo que es el tema de ahorro energético. Van a haber mucha correlación con varias de las ponencias de las diversas personas que han estado aquí al frente con ustedes. Por favor, a la siguiente, por favor. GPS. El GPS se empezó a comercializar mucho de 5 años a la fecha en el sector mexicano, pero en realidad el GPS inicia su desarrollo a través del sistema Transit en el año de 1965 a través del gobierno americano. Desarrollándose la tecnología y a principios de los años 80 es como se empieza a mercadear el producto, primeramente como una herramienta de carácter logístico a través del apoyo de 24 satélites, y luego posteriormente a través de 28 equipos más. Se manejan equipos fijos, equipos móviles, pero aquí hay una situación muy particular. En el sector transporte, y es como voy a estar dirigiendo la ponencia, dividiendo beneficios a nivel sociedad, beneficios a nivel empresas. ¿Qué sucedió? En México entra el GPS con una fuerza muy fuerte a principios del año 2000. Se empieza a comercializar y a manejarse equipos móviles por ahí del año 2005. Y actualmente, o de los últimos 2 años y medio a la fecha, normalmente cuando ustedes van a comprar un vehículo bueno para arriba, ya lo pedimos con GPS, ¿no? Porque es la tecnología, es lo que está en boga.
pero en realidad vamos a ver para qué lo utilizamos, si lo sabemos escoger, y vamos a ver también la correlación que existe entre el GPS con el tema de seguridad, con el tema de impacto en siniestralidad y con la correlación de las pólizas de seguro en México. Por favor. Mitos y realidades. El GPS es un grillete a juicio de muchos, ¿no? Desde la familia o las empresas que lo que quieren es controlar al usuario, a dónde va el ejecutivo de venta y el repartidor está cumpliendo con la ruta, y luego entonces si es el carro que le presto a mi hijo para ir a la escuela o a un evento, quiero saber dónde está, pero en realidad el correcto uso de esta tecnología puede conllevar a muchos beneficios. El uso racional de la herramienta, que en este caso es el vehículo, el control de los esquemas logísticos desde el punto de vista empresarial, y simplemente el generar una cultura de prevención y cuidado a los recursos, porque al final del día el automóvil, la camioneta de reparto, el camión de carga, un camión de pasajeros, al final del día tienen que cumplir con un objetivo, que es un beneficio individual, un beneficio a nivel sociedad. Pero a través del GPS vamos a ver que podemos generar esos buenos dividendos. Por favor. Otra más, mucha gente dice, muchas empresas, los GPS son infalibles. Tú colócale un GPS a cualquier vehículo, a tu flotilla vehicular, y ya no vas a tener siniestro. Al día de hoy no conozco ninguna empresa que colocando GPS en su flota vehicular o un usuario común y corriente colocando un GPS no tenga siniestros. Esto es a través de que tenemos primero que saber dónde estamos colocando los GPS. Luego, en el caso de equipos móviles, tenemos que saber cómo cargarlos y en dónde los debemos de recargar. Llegar a colocarlos dentro de una estructura mecánica puede generar que el sistema GPS, ya sea el fijo o el móvil, entre en una falla. Pero no vamos muy lejos. De enero a la fecha, los grupos delictivos, ¿cómo actúan? Inhibiendo la señal. Simplemente colocan su inhibidor, como es el que se muestra en la pantalla, y ya no tienen ninguna necesidad de estar destrozando las cabinas, de estar golpeando a los operadores o a los usuarios de un vehículo al cual le están quitándoselo. Simplemente activan el inhibidor, se pierde la señal del GPS, se pierde la señal de comunicación, y un acto de robo bien ejecutado no tarda más de 15 o 20 segundos en poder llevarse a cabo. Por favor. Con GPS ya no voy a tener siniestros, no es una varita mágica, debemos de contar con personal capacitado, porque aquí vamos a generar o vamos a ver un modelo mediante el cual a través de correlaciones y apoyos mutuos vamos a poder lograr el buen uso de la herramienta, los impactos económicos que podemos lograr con ella, no solamente en el empleo de la unidad, sino también en el esquema, que es a lo que nos tiene el día de hoy, de ahorro energético, y todo esto se logra ¿con qué? Un modelo de monitoreo permanente que más adelante lo vamos a especificar un poquito más. Lo más importante es el hecho de que los GPS deben de tener una póliza de garantía. Normalmente nosotros cuando vamos a comprar un equipo, pensamos que es un equipo bueno, que no nos va a fallar. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, y es con lo que vamos a tratar de cerrar este detalle. En el año 2000, un equipo GPS empleado para la logística me costaba $3,500 por unidad. Si a eso yo le sumo un parque vehicular de 100 vehículos, ¿a cuánto se nos está yendo el costo de inversión? Bien decía alguno de los ponentes, el sector del transporte vive todavía en México del hombre camión. Si yo le sumo al hombre camión la inversión de un GPS, en ese momento para él era la muerte, porque no tenía forma de subsanar la inversión. Al día de hoy los GPS están en un costo de mercado en $300. Habrá alguien que me diga, oiga, es que en la tienda de autoservicio me salen $150, $120. Sí, es una herramienta muy padre, es más, no te cuesta tanto. En tu propio celular puedes bajar alguna herramienta mediante la cual ya puedes estar viendo a dónde vas. Pero si en realidad quieres hacer un uso adecuado de lo que es la tecnología GPS, esa no es la alternativa. Tienes que vislumbrar el invertir en un equipo adecuado que cumpla tus expectativas y sobre todo que esté reforzado a través de un modelo de monitoreo permanente que en México andan en el entorno de los $30 por equipo de renta al mes. Hay que elaborar una matriz costo-beneficio.
¿Cuánto me cuesta la adquisición de mi parque vehicular contra lo que estoy pagando en prima de seguro? ¿Y cuánto es lo que voy a generar de ahorros si a los equipos GPS los incluyo en esa flotilla vehicular como un descuento preferencial? El parque vehicular contra la siniestralidad declarada o no declarada ante la compañía aseguradora. Ese es un punto fundamental. Muchos empresarios dicen, oiga, ¿qué tan válido es el invertir en GPS? Mucho, porque si tú haces un buen análisis de tu cadena logística, identificas tus necesidades, sabes qué es lo que vas a proteger, qué es el factor humano, qué son los bienes, qué es el producto que estás trasladando, vas a generar dividendos. Al final de cuentas, la inversión en los GPS tiene que ser una inversión, no lo tienen que ver como muchas empresas lo llegan a visualizar como un gasto permanente. Comparen el parque vehicular contra lo que cuesta el mercado negro, la imagen de sus productos. Vamos a partir en el entorno de que si la operación logística de sus empresas se ve mermada por actos de robo y esos no pudieron ser identificados a través de un buen monitoreo logístico, ¿contra quién compito? En un mercado negro, contra mi mismo producto. La diferencia es de que ese producto está un 40, un 60% abajo del costo comercial. ¿En dónde genero los impactos? ¿Corro gente? ¿Compro producto más barato, materia prima? ¿O en dónde voy a invertir? Y créanme que el hacer el ejercicio de un buen uso del GPS en el ahorro energético me va a dar buenos dividendos y lo vamos a ver al final de la ponencia. Por favor. ¿El GPS en qué lo aplicamos? Normalmente le preguntamos a cualquier persona del sector transportes y inmediatamente te va a decir, colócalo en la unidad, es ahí donde tenemos el éxito. Bueno, puede ser en el sector agrónomo, ¿para qué se utiliza? Para la cosecha de lo que estamos nosotros sembrando. Sector turístico, la protección de turistas. Cuidado de personas, dispositivos móviles, protección de bienes, que en este caso va desde un vehículo particular, un vehículo utilitario, hasta una flota vehicular importante. Control logístico, debo de cumplir las expectativas y los acuerdos a los que yo llegué con mis clientes para minimizar actos de robo. Si hay alguien que les ha venido a vender la tecnología de GPS como una herramienta mediante la cual ya no van a tener robos, es un merolico. Al día de hoy yo no conozco ninguna empresa ni ningún dispositivo que me genere siniestralidad cero. ¿Reducimos siniestralidad? Sí. ¿Qué tanta? Depende del involucramiento de las empresas y las personas. De otra manera, si no hay ese involucramiento, si no hay una corresponsabilidad en poder cuidar los bienes a través del GPS, difícilmente vamos a lograr ese beneficio. Localización de animales. Ahorita tenemos para pura sangre, para perros entrenados para detección de droga. Y en Estados Unidos y en algunos otros países europeos se está utilizando para protección de los animales que tenemos en la casa. Maquinaria de construcción. Hace 5 años, la mayor siniestralidad que teníamos en México y Centroamérica se concentraba en robo de maquinaria, porque muchos empresarios dejaban la maquinaria en los puntos de obra y se olvidaban de que la máquina se podía movilizar, que se podía transportar en plataformas, o simplemente conectaban directo y vámonos. A cualquiera se le hace normal encontrar en la calle un tractor, una retroexcavadora, un D9 a las 3 o 4 de la mañana porque pues nadie veía qué es lo que sucedía, ¿no? Por favor. Como empresarios debemos de tener bien definido cuál es mi necesidad objetivo, ¿sí? Si yo voy a utilizar la tecnología de GPS, ¿qué debo de entonces analizar? Control del usuario. ¿Quién es mi usuario? ¿Quién es mi cliente interno? ¿Es un miembro de la casa? Me interesa saber a dónde va, cuáles son sus puntos común de arribo, sus tiempos de traslado, y si es una empresa de transporte, y si es un grupo de vendedores, la necesidad va cambiando. Debemos de tener una eficiencia en la operación y sobre todo en ver los beneficios que podemos lograr con cada equipo de rastreo a través de las oportunidades que el mismo nos va a beneficiar. Debemos de contar con un modelo de servicio al cliente mediante el cual, a través de la información que emana el GPS, podemos entonces indicar a los clientes o indicar a los usuarios si está cumpliendo con los tiempos, si lo estamos cuidando a través de la emisión de reportes históricos y de operación y
Esto nos lleva a cumplir con directrices de seguridad, la frecuencia de actualización, la colocación de geocercas, la identificación de mapas de riesgo mediante los cuales podamos identificar al momento o, si es posible, previamente, zonas de alto riesgo. Han tenido exponentes que vienen del sector público y privado, a través de diversas tecnologías podemos identificar junto con el GPS zonas en obra. Podemos identificar a través de estudios de riesgo zonas de incidencia delictiva y a través de ello podemos establecer modelos de control logístico. Reitero, es una necesidad objetivo lo que tienen que llevar a cabo las empresas. Por favor. El GPS en el transporte, ¿en dónde lo utilizo? Primeramente como una herramienta de monitoreo, o debiera de utilizarse como una herramienta de monitoreo. Lamentablemente en México, a finales de los 90, principios del 2000, muchas empresas especializadas en equipos de rastreo vendieron el concepto a muchos empresarios de que el GPS era una herramienta de seguridad. El GPS te sirve para ver a dónde va, que no le vaya a pasar algo. Pero en realidad el objetivo del GPS es ser una herramienta logística que me ahorra tiempos y por ende me puede dar buenos dividendos en el ahorro de combustible, en el cumplimiento al control de los tiempos, cumplimiento de directrices logísticas y de prevención. Con ello puedo generar una protección de los bienes y en algunos casos, si mi empresa es especializada en el sector farmacéutico, en el sector de alimentos perecederos, puedo hasta tener modelos de control de regulación de temperatura. Reitero, la necesidad objetivo es la que va a demandar el tipo de operación que yo voy a estar explotando literalmente de la tecnología de rastreo. Por favor. En aspectos más prácticos, ¿en qué me puede servir? Desde un control de tiempo hasta la implementación de un odómetro virtual, mediante el cual yo puedo determinar consumos de combustible. Si yo correlaciono el GPS con un modelo de monitoreo, adicional a ello, establezco directrices preventivas y operativas y genero entonces una comunicación permanente entre centro de monitoreo, usuario y las directrices de seguridad, empiezo a generar un ahorro económico bastante importante. No solamente estoy cumpliendo con directrices de carácter preventivo ante mi empresa, no solamente empiezo a bajar la siniestralidad, que al reducir yo la siniestralidad me puede dar buenos dividendos o me puede dar buenas herramientas para renegociar la siguiente vigencia de la póliza de mi parque vehicular o la póliza de carga de mi empresa. Y en el tema de Ralenti, hemos visto en el sector transportes muchos directores de logística que son muy buenos con el lápiz para decir, pues del punto A al punto B son 500 kilómetros y el consumo de la unidad es 2.5 kilómetros por litro, luego entonces, esto es lo que tienes que gastar y de ahí no te sales. Si el operador, si el ejecutivo de ventas se sale fuera de ese rango, entonces le empezamos a cobrar. Pero donde empiezan a cuidar ellos los centavos es donde perdemos pesos. Un caso concreto, el tema de Ralenti, en donde hemos perdido el control de la unidad y a través de esta pérdida de tener encendido el vehículo con el clima encendido, puede generar una pérdida hora por hora que al final del día se reduce, vámonos a un caso muy discreto, de 2.5 kilómetros por hora, 2.5 litros por hora. Y si yo le sumo que el operador estuvo 8 horas con el Ralenti, ¿a cuánto se me va? Todas esas mermas, todos esos piquitos de pérdida de combustible es lo que no visualizan las empresas. O una de dos, están acostumbradas a jugar o tener ganancias quitándole pérdidas que bien podían controlar, o en su defecto empiezan a cuidar los pesos y hacen unos buenos análisis de la operación logística de sus empresas utilizando esta tecnología de rastreo. Por favor. Esto me lleva al tema de los centros de monitoreo. Perdón, Mil disculpas. Yo tengo un grave problema, se me reseca mucho la garganta y se me olvidó pasar el vaso. Como les decía hace un momento, si yo correlaciono y empiezo a implementar el apoyo de los centros de monitoreo, hace un momento hablaban de centros de control,
Yo esto lo voy a aterrizar como un centro de monitoreo a través del cual, ¿qué voy a hacer? Cuidado de la protección de las personas, la carga y los bienes. Reitero, ¿cuál es mi necesidad objetivo? Es lo que yo voy a cuidar. Voy a establecer un modelo de monitoreo de seguimiento logístico. Actualización, ¿qué les gusta? Cada minuto, cada 30 segundos. No es lo mismo que yo esté cuidando una familia que se está moviendo en la ciudad a que yo esté moviendo un embarque de $2,5 millones que lleva cobre o que lleva celulares. Cambia mi necesidad. Es por ello que debe de cumplir el centro de monitoreo con directrices preventivas acordadas previamente entre la empresa, el usuario y el proveedor del servicio, a través de un modelo de plan de reacción. El centro de monitoreo nunca lo vamos a ver que opera, pero sí le vamos a reclamar en el momento en que tuvimos un percance, un siniestro y no se actuó correctamente. Al inicio del primer panel alguien hacía mención al uso de los botones de pánico. Yo llevo casi 15 años haciendo investigaciones de poco más de 5,000 siniestros en actos de robo y en el 99.9% de los casos el botón de pánico se aplicó porque el operador le dio un rodillazo o estaba pasándole el trapo. Ningún operador, ningún ejecutivo de ventas, mucho menos un ejecutivo o una persona común y corriente se va a arriesgar a apretar un botón de pánico. ¿Por qué? Porque se expone. Todavía no tenemos la infraestructura en materia de seguridad, sobre todo en esquemas de reacción que permitan que una persona pueda ser atendida en tiempo y forma. Qué bueno que se están haciendo mejoras en algunas carreteras, qué bueno que dicen que ya están funcionando las famosas torres OS, porque en la práctica nos hemos llevado muy malas experiencias y aquí lo que buscamos es utilizar los recursos en donde vamos a invertir y explotarlos a beneficio de nosotros. Punto de comunicación, usuario, proveedor, autoridad. Si yo voy a contratar un centro de monitoreo, él me tiene que dar la garantía de que va a actuar conforme a lo que yo necesito, a quién le va a informar, cómo va a aplicar el empleo o cómo va a hacer uso correcto del GPS. Muchas empresas hacen la referencia en materia de seguridad que a través del centro de monitoreo hacen un apagado de motor. Excelente. Oye, ¿y si la unidad va en tránsito? Pues va a 5 kilómetros por hora. Pues qué padre, pero sigue en tránsito. ¿Y quién es el que asume la responsabilidad y la imagen de mercado de la empresa afectada ante la sociedad? Son pequeños, grandes detalles que tenemos que ir considerando y que en muchas ocasiones no lo hacemos. Si yo tengo una buena tecnología de rastreo, yo tengo la facilidad de utilizarla a beneficio mío, puedo entonces establecer una estrategia mediante la cual voy a poder utilizarla correctamente sin poner en riesgo la integridad de mi gente. Reitero, desde un familiar hasta una empresa que se dedica al transporte especializado. Las consideraciones para tener primero una buena empresa de GPS, que es una empresa especializada, que ya tenga presencia en el mercado, años de experiencia. Nos hemos topado con muchas empresas que nacen en el año 2010 y en el 2011 ya desapareció, o en el 2013 ya lleva 4 cambios de razón social. Manejar contratos por escrito, que el cambio físico de equipos dañados sea por equipos nuevos, porque mañosamente muchos de estos especialistas nos hacen el cambio y la reparación, nada más de que nos dan equipos reparados y no nos dicen que eso va a afectar a la larga o en un mediano plazo la vida útil de los equipos o la tecnología. Y un punto importante, que el GPS que están ustedes adquiriendo tenga la facilidad de poder operar en varias multiplataformas, que no estén casados solamente a una plataforma, porque entonces el proveedor se vuelve el dueño del negocio. Y ustedes que son el cliente se vuelven sus clientes que nunca se van a poder salir del ruedo. La garantía de programas de mantenimiento a los equipos. Y desde el punto de vista monitoreo, contar con empresas que me den la garantía de tener apoyo con cámaras de rastreo, de seguridad pública y privada, modelos de planes de reacción personalizados y sobre todo que me den la garantía de una operación permanente. Al final del día, GPS, monitoreo, centro de operación y usuario son parte de toda una estructura en donde la falta de uno de esos elementos puede provocar una falla en toda la operación logística. Por favor. La relación GPS-monitoreo con la póliza de seguros, ¿cuál es? Muy importante. Hay aseguradoras que al día de hoy les dicen,
Si tú tienes el parque vehicular o sacas tu vehículo como persona común y corriente, yo te voy a dar un descuento preferencial. Y si tienes un siniestro no vas a pagar deducible. ¿Y qué más me das de beneficio? Hay algunas aseguradoras que se avientan la puntada de ofrecer servicios de rastreo junto con el centro de monitoreo, mediante lo cual ellos están asumiendo cualquier responsabilidad en cuanto al… Excelente, vamos muy bien, en cuanto a la acción y el apoyo de las autoridades y también de la misma empresa en caso que sea requerido. Y sobre todo, que tengan planes de reacción protegidos y personalizados. Ahora, ¿cuál es la relación de GPS con ahorro energético? Mejores técnicas de manejo, porque yo puedo controlar la forma de conducción de los operadores o de los usuarios de las unidades, voy a generar un menor consumo de combustible, voy a generar una reducción de costos de mantenimiento hasta en un 35%, menor desgaste de las unidades, y reitero que es algo que nos falta mucho todavía en México, Centro y Sudamérica, aumentar nuestra cultura de prevención y ahorro a los frutos energéticos y sobre todo el cuidado al medio ambiente. Vean este ejercicio que hicimos, por favor. Un automóvil 4 cilindros a una velocidad de 90 kilómetros por hora, al año me va a recorrer tranquilamente 13,200 kilómetros. Eso significa que en ese año esa persona va a gastar 24,000 pesos en el tanque o en el llenado del tanque. Pero si yo establezco un verdadero monitoreo, defino o controlo las velocidades, aplico control de ralenti, cuido la forma de conducción del operador, puedo generar un ahorro del 18%, algo así como 4,300 pesos. Y si es una flotilla de 100 vehículos, ya empieza a pintar, ¿no? El mismo ejercicio para un camión, un tractocamión tipo T3, de 3 ejes a 90 kilómetros por hora, ellos me están recorriendo al año 180,000 kilómetros. Prácticamente es 1,000,000 de pesos lo que gastamos al año nada más en llenar el tanque. Pero con estas mismas técnicas, y si yo utilizo el centro de monitoreo, utilizo adecuadamente el rastreo y todas las variables del GPS las implemento en él, puedo generar un ahorro de casi 180,000 pesos en un año. De menos ya sale el auto para el gerente, si lo quieren ver de esta manera, ¿no? Por favor. Si nosotros podemos generar una correlación del ahorro con el medio ambiente y una reducción de siniestros a través del empleo de la tecnología de rastreo, vamos a lograr muy buenos dividendos. Reitero, al final de cuentas, y ya lo han expuesto aquí, el factor humano es lo más importante. Y no por el hecho de que le demos tecnología, eso implica que no va a pasar nada. Sí va a pasar si no tenemos un buen uso y un correcto empleo de estas herramientas de rastreo. Y termino mi ponencia con la siguiente frase. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Y lo que necesitamos son gente extraordinaria, gente comprometida con su sociedad, gente comprometida con sus empresas y sobre todo comprometidos consigo mismo para hacer buen uso de las herramientas tecnológicas y con ello dejarles en mejores condiciones los aspectos de salud, los aspectos de medio ambiente que le estamos dejando a nuestros hijos. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Muchas gracias por esta primera presentación. Ahora va a intervenir don John Escolar López de Senermex. Es ingeniero en telecomunicaciones, desempeña funciones como director de proyectos ITS en Senermex, ingeniería y sistemas en el ámbito de las infraestructuras, el transporte e instalaciones asociadas. Por favor, recíbanle con un aplauso. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la oportunidad a CONUE y a la Cámara Española de Comercio. Vamos a dar una ponencia sobre un diagnóstico tecnológico en las infraestructuras, ¿vale? Principalmente en carreteras y en ferrocarriles.
Permitidme 2 diapositivas para hacer una reseña de SENER, principalmente porque queremos diferenciarnos de la Secretaría de Energía, ¿vale? Bueno, SENER es una empresa de ingeniería y construcción que se dedica pues, prácticamente a desarrollar e implementar proyectos en 4 unidades de negocio. La parte aeroespacial, la infraestructura y transporte, energía y procesos y naval. Dentro de la unidad estratégica de infraestructura y transporte, que es a la que pertenecemos, pues desarrollamos proyectos en carreteras, arquitectura de urbanismo, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, tranvías y pues en México nos han dado la oportunidad de trabajar en varios proyectos emblemáticos que los especificaré un poco al finalizar de la presentación. Bueno, entrando ya un poco en las soluciones de tecnología en infraestructuras carreteras, quería empezar un poco con los objetivos, ¿no?, que buscamos a la hora de implementarlos, ¿no? El principal objetivo es asegurar las condiciones operativas y de seguridad de los usuarios. Luego, mantener la capacidad operativa, ¿no?, que te ayude a hacer una operación y mantenimiento de la infraestructura mucho más eficiente. Minimizar el impacto de la congestión y de la accidentabilidad en las carreteras. Informar tanto a los usuarios como a las empresas operadoras y concesionarias para desempeñar un correcto desempeño de las mismas. Conocer en todo momento el estado de tráfico de la autopista. Informar de las situaciones de riesgo y de emergencias. Y, por último, proveer medios de ayuda a los usuarios. Todo esto lo conseguimos con la implementación de los sistemas inteligentes de transporte. En cuanto a los beneficios, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banobras pues, han desempeñado diferentes estudios costo-beneficio para la implementación de estos sistemas en las autopistas, podemos destacar la seguridad, ¿no?, que es el incrementar la seguridad a los usuarios en la infraestructura. La información, como hemos dicho anteriormente, tanto para los usuarios como para la empresa operadora o concesionaria. La competitividad del mercado, ¿no?, que está relacionado con la infraestructura carretera, porque mejora, digamos, los tiempos de recorrido. La optimización de la capacidad de la infraestructura al tener la información de la misma. La sustentabilidad, ¿no?, al hacer un uso eficiente de los recursos y, sobre todo, los ahorros de combustible y la reducción de los contaminantes. La conectividad, esto es un tema que ha salido en varias ponencias, ¿no?, o sea, la necesidad de una infraestructura de comunicaciones pues, robusta y eficiente, no solamente para la conectividad de todos los sistemas inteligentes en las carreteras, ¿no?, y centralizarlos en un centro de control, sino también pues, como opciones de renta a servicios de telecomunicaciones externos, ¿no? Y, sobre todo, la satisfacción del usuario, ¿no? Hemos hablado antes también de los estándares de desempeño que se están midiendo ya en las autopistas de este país y uno debería ser la satisfacción del usuario. Bueno, no voy a profundizar mucho en los sistemas inteligentes de transporte, ya lo hemos hablado en muchísimas ponencias. Solamente destacar que dependencias federales del Gobierno, ¿no?, como la Secretaría de Comunicaciones y el Instituto Mexicano de Transporte, está desempeñando y desarrollando normativa mexicana, ¿no?, para estos sistemas. Quiero pararme principalmente pues, ahora mismo en la parte del pesaje dinámico, ¿no?, porque no solamente se está especificando lo que es un sistema de pesaje, sino también lleva asociado un sistema de dimensionamiento vehicular, asociado también a la renovación de la normativa, la NOM 012, ¿no?, de pesos y dimensiones que se está llevando a cabo en México, ¿no? Y, por supuesto, pues aquí quiero representar un poco los resultados de los estudios costo-beneficio de la implementación de los sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Como vemos que solamente por la implementación de los mismos, pues principalmente reducimos los costes asociados a los accidentes y a la mortalidad de las personas, la reducción en tiempos de recorrido y tiempos de demora por accidentes, que también lleva asociado a la reducción del combustible, y la reducción de deterioros y daños al pavimento, así como en estructuras, ¿no? En sistemas de peaje también se ha abordado muy bien en diferentes ponencias pues, las diferentes tecnologías asociadas a los mismos. Aquí solamente quiero profundizar un poco en la importancia que se le está dando en este país ahora mismo a la interoperabilidad, ¿no? Interoperabilidad entre todos los concesionarios y los prestadores de servicios del telepeaje del país, ¿no? En ese sentido, la Secretaría también está desarrollando una normativa de telepeaje propia para México y pues hay una fecha crítica que es el 1 de noviembre, donde digamos, los principales concesionarios y prestadores de servicios de telepeaje pues, han
se ven obligados a fomentar la interoperabilidad a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí quiero pararme un poquitín en el caso específico de los túneles. Ya en México se empieza a desarrollar e implementar instalaciones de seguridad en túneles. Tenemos pues, varios casos específicos, como son los túneles de Adogo-Mazatlán, los de la Nuevo Necaxa-Tihuatlán, los túneles de Acapulco, tanto el antiguo como el nuevo que se está construyendo ahora mismo en la escénica alterna de Acapulco, los túneles urbanos aquí en la ciudad. Actualmente en México no se cuenta con normativa de referencia, ¿no? Con normativa propia, ¿no? Se está siguiendo normativa de referencia basada en la Directiva Europea y en la NFPA 502 americana, ¿no? para la implementación de los sistemas, ¿no? Creemos que es muy importante, en ese sentido también la Secretaría está desempeñando estudios previos y lineamientos para especificar este tipo de instalaciones y que podéis ver un poquitín ahí en esta transparencia, ¿no? Son los sistemas de ventilación, el sistema de suministro y distribución de energía, el sistema de alumbrado, el sistema de protección contra incendios, tanto la detección como la extinción, los sistemas de seguridad, como es la gestión del tráfico, el control de altura, las alarmas, el sistema de radiocomunicaciones, megafonía, circuito cerrado de televisión, sistema de detección automática de incidentes, la señalización de emergencia, los postes SOS, el control de la ventilación. Y todos estos sistemas pues, están centralizados en un centro de control a través de una red de comunicaciones que, como hemos comentado anteriormente, pues, está basada en la infraestructura de fibra óptica. Vale, por encima un poco de la tecnología, ¿no? digamos, propia que se implementa en las carreteras y en los túneles, queremos abordar los beneficios que supone tener un manual de explotación, tanto en la infraestructura de carretera propia, o en las autopistas, las carreteras, como en los túneles, ¿no? ¿Qué buscamos con los objetivos de la explotación, ¿no? Pues gestionar la circulación y el estado de las vialidades, ¿no? Una eficiencia de la gestión del tráfico. La atención principalmente a las incidencias o a todas las emergencias que se puedan suceder en las autopistas o en los túneles, que son políticas y ayudas sobre todo tanto al operador de la autopista como a los servicios de emergencia que están involucrados en los mismos. Luego son asegurar una correcta información a todos los usuarios de las autopistas, antes y durante la transacción, durante la infraestructura, y ofrecer unas condiciones óptimas de conservación mediante procedimientos de mantenimiento, ¿no? tanto preventivos como correctivos. Y todo eso, ¿a qué nos lleva? A optimizar los costos de explotación y dar un seguimiento al mismo, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva podéis ver cómo se está, digamos, estructurando un manual de explotación en autopistas, ¿no? Hay 4 principales pilares, que es el marco general de la explotación, con una descripción de las estrategias y de los escenarios, los planes de operaciones normales, que van encaminados pues, a operaciones de mantenimiento e información al usuario, los planes de emergencia interior, que definen los protocolos de actuación ante cualquier tipo de incidencia y emergencia en la infraestructura, y los planes de mantenimiento preventivos y correctivos. A todo esto anualmente se le debe dar un seguimiento que ayuda a mejorar la explotación y por consiguiente sus costos. Para entrar un poco en detalle en los 2 principales pilares, ¿no? que es el plan de operaciones normales y el plan de atención de emergencias, pues un plan de operaciones normales pues tiene unos documentos que son programas de comprobación de funcionamiento de equipos, planes de vigilancia y procedimientos de señalización, y los objetivos pues, son asegurar la correcta supervisión, asegurar una información y atención adecuada a los usuarios, identificar las necesidades de mantenimiento, asegurar una buena adquisición de datos de explotación y una coordinación e intercambio de información. Por consiguiente, en el plan de emergencia interior está orientado a los protocolos de ayuda de actuación ante cualquier tipo de incidencia. Entonces, los anexos pues, son pues, un directorio de comunicaciones, protocolos de actuación, protocolos genéricos de operación, la situación de los servicios externos y determinación de planes de desvíos, ¿no? ¿Cómo hacemos un plan de emergencias? Pues definiendo protocolos de actuación basados en diagramas, ¿no? de decisión, ¿no? que ayuden tanto al operador de la autopista a coordinar la operación de su propia gente como de los servicios externos. Entonces, lo primero que se hace es definir el tipo de emergencia, luego se establece un diagrama basado en un protocolo de actuación, donde realmente lo que hace es determinar las actuaciones, ¿no? Actuaciones que deben ser ejecutadas desde el centro de control, por el propio operador y las llamadas a los servicios de emergencia.
¿Qué tipo en estas actuaciones, qué servicios de emergencia están involucrados? Pues está involucrados Protección Civil, están involucrados los bomberos, las policías, las ambulancias, ¿no? Principalmente. A continuación voy a dar una pequeña reseña un poco de la tecnología aplicada, ¿no? en proyectos ferroviarios y que ya estamos implementando en México, ¿no? Ahora mismo pues, con los 4 proyectos estratégicos, ¿no? de este plan de infraestructura, ¿no? En cuanto a tecnología de sistemas, estamos proponiendo tecnología para ayuda a la conducción, ¿no? Una conducción automática asistida por conductor, donde el conductor únicamente realiza pues, funciones secundarias, ¿no? Asociadas al arranque y paro y la apertura y cierre de puertas. Además, estamos proponiendo la implementación de una tecnología de conducción automática, que es el RTMS, que es un estándar europeo, pues para la gestión, digamos, de todos los sistemas ferroviarios, ¿no? Principalmente orientados a la seguridad, ¿no? Tecnologías de señalización, como pueden ser enclavamientos digitales, detectores de presencia de trenes mediante cuentaejes, señalización lateral tipo LED y accionamientos eléctricos de aguja. Por otro lado, también hay detecciones auxiliares, como caída de objetos y cajas calientes, y implementación de redes de comunicaciones y sistemas de telecomunicación, ¿no? Pues redes GSMR únicamente orientadas a la comunicación de voz y datos tren-tierra, redes de comunicaciones Wi-Fi, redes de datos multiservicio, redes de fibra óptica, pues para todos los demás servicios de la infraestructura, ¿no? Y sistemas de telecomunicación implementando seguridad e información al usuario, ¿no? Y ya un poco específicamente la tecnología clave que hemos proyectado, ¿no? Principalmente, bueno, SENER en el proyecto de Toluca DF y en el tren ligero de Guadalajara. Son trenes con capacidad de conducción a alturas de 3.000 metros, con unas pendientes pronunciadas de hasta 5.25%, con un sistema de control automático de trenes que hemos hablado antes, el RTMS, la implantación de funcionalidades de ayuda a la conducción, el despliegue de redes de comunicaciones GSMR en México, que esto va a ser la primera experiencia que se tenga, la implantación de un sistema de tracción eléctrica de 25 kilovoltios, tecnologías de detección auxiliares como caída de objetos y cajas calientes, la compatibilidad electromagnética entre todas las líneas de alta tensión de CFE del propio sistema del ferrocarril de las ciudades y tecnología de centros de control, ¿no? O sea, donde queremos hacer una arquitectura lógica con una integración total de todos los sistemas que componen la infraestructura ferroviaria, la gestión de instalaciones mediante medios centralizados, la redundancia del centro de control, siempre estamos buscando que haya una redundancia en caso de caída de uno de ellos, y puestos de mando locales. Y luego ya para terminar, pues quiero dar una reseña muy rápida de los proyectos que estamos desempeñando en México y de cómo estamos este diagnóstico de tecnología en las infraestructuras implementándolos, ¿no? En proyectos reales, ¿no? Como os comentaba, hemos hecho el proyecto ejecutivo de la nueva línea de metro o tren ligero de Guadalajara. También hemos hecho el proyecto del tren interurbano Toluca DF. Para Banobras hemos trabajado en el nuevo desarrollo del modelo de operación del sistema de telepeaje, con el objetivo de fomentar la interoperabilidad a nivel nacional. Hemos estado trabajando también en la Durango-Mazatlán para la Secretaría de Comunicaciones de Transportes en el seguimiento de la implantación del proyecto de instalaciones, tanto de ITS exteriores como de los túneles, y ahora estamos realizando la supervisión de la operación y mantenimiento del operador, que en este caso es Capufe. Para Secretaría también desarrollamos un proyecto con los lineamientos básicos, ¿no? Para la interoperabilidad entre centros de control de Secretaría, y el plan maestro del aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Ya más eficiente no se podía ser, no ha consumido ni los 20 minutos, ¿no? Miren, les quería pedir permiso para hacer una breve consideración. En 20 años que llevo en México, nunca había estado en un evento que, además de ser serio, no tuviera alguna que otra reflexión de un tono más ligero, ¿no? Me ha impresionado la seriedad con lo que se lleva esto. Impresionado. Entonces voy a pedir permiso para que me dejen dar un toque de color. En el siglo XVIII había libros que daban consejos a los predicadores de qué tenían que tener en cuenta
cuando se dirigían a su público, en concreto en las iglesias. He estado observando la atención que ustedes ponen a los presentadores y prácticamente ustedes no se mueven de la silla. Y en uno de los sabios consejos que daban estos libros a los predicadores le decían: cuando ustedes vean que las posaderas de sus feligreses, parroquianos o similares empiezan a moverse, sepa usted que ya es tiempo de que termine. Sí, parece que no es el caso ciertamente de los ponentes, porque he estado observando y ustedes no se mueven, me tiene preocupado, pero bueno, no porque no lo hagan bien, sino porque es una reflexión, ya digo, secular. Bueno, perdón por este inciso, espero que no lo consideren frívolo, y pues me da mucho gusto cerrar las presentaciones de esta mesa con el arquitecto Isaac Espinosa Torres. Su currículum lo ha puesto muy escueto, yo se lo voy a leer. Labora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como investigador asociado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y es consultor y director de la empresa Logit, Logística, Informática y Transporte. Yo cuando menos espero que me autorice a que diga que lleva varias décadas inmerso, sumergido, entregado al transporte y todo lo que ello representa, y para mí, insisto, pues es una satisfacción poder ser su presentador. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias, Paco. Bien, creo que la última presentación debe recopilar todo lo dicho en las presentaciones anteriores, porque ya creo que en su mayor parte ya hubo ponencias muy específicas para informar acerca de lo que sucede y de los planteamientos que están haciendo en tecnología para la movilidad. Yo le puse este título, Centro de Control Operacional y Tecnología para Operar Sistemas de Transporte, como un elemento que abarca diversas facetas. Y voy a explicar un poquito esta parte del por qué y qué está sucediendo, digamos, como a nivel de información de un diagnóstico muy específico. Y vemos que en México la mayoría de las ciudades, el crecimiento, la dispersión de las ciudades, su densidad de población y consumo de energía por habitante va precisamente en ascenso, en crecimiento. Por otra parte, las emisiones de automóviles contra los autobuses y los crecimientos y el incremento del parque vehicular en la mayoría de las ciudades capitales del territorio mexicano va en aumento en contraposición con el transporte colectivo, y es ahí que la comparación de las emisiones medidas de un autobús y un coche también tienen una gran diferencia. El consumo del espacio, incluso, ¿no?, en la capacidad y la infraestructura, en estacionamientos, en diversos elementos de transportación, del consumo del espacio para desplazamiento, pues la parte de estacionamiento y desplazamiento, el vehículo privado, en sus actividades de domicilio, trabajo y compras, es bastante alto y también va en constante crecimiento. Y por otro lado, la velocidad operacional, ahora es más rápido transportarse con toda esta tecnología en carreteras, digamos que en las propias ciudades. Yo venía del estado de la ciudad de Puebla e hicimos entre ciudad y ciudad 50 minutos y sucede que 1 hora 40 minutos de la entrada hacia acá. Entonces dices, bueno, ¿qué es más rápido? Entonces ahora transportarse dentro de la parte interurbana o entre las ciudades. Y bien, este crecimiento, porque tiene que ver con esa parte de ahorro energético, este crecimiento de las ciudades tiene que ver mucho precisamente con digamos, aquella parte que tiene que ver con la densidad poblacional, los habitantes por hectárea, y esa dispersión urbana hace que la movilidad sea mayor. Y hablamos de movilidad, entonces la parte de planificación urbana y la parte del desarrollo urbano tenía que ver mucho con esta planificación bajo el concepto de ahorros de energía.
Este es un ejemplo de la ciudad de Puebla. En contraposición, la superficie en kilómetros se incrementa y la población también, y la densidad va siendo, es decir, las distancias son más largas. Y para el caso del transporte público, pues si midiéramos el índice de pasajeros transportados por kilómetro, pues entonces esto va creciendo, digamos, menos personas para trasladarse a grandes centros urbanos, centros de desarrollo que ya están fuera de la periferia o lejos de la periferia de las ciudades. Esto es un costo para el transporte y, lógicamente, un costo para la cuestión, un decremento en el ahorro de energía. Esta comparativa muestra cómo le hacemos entonces, o qué hay que hacer cuando tenemos un comportamiento, cuando nosotros los planificadores hacemos un diagnóstico de las ciudades, cómo están los habitantes asentados en la noche, el ejercicio de su izquierda y el comportamiento de ese asentamiento, y luego cómo es que los trasladamos hacia el otro comportamiento a la hora de trabajo o escuela o recreación, cualquier actividad. Entonces, las gráficas son muy distintas cuando lo vemos y evaluamos la densidad horaria y esas formas de transportación, esa dinámica de transportación que hacemos. ¿Cómo haríamos nosotros para tener un ahorro energético? ¿Cómo planificar? ¿Qué hacer cuando la ciudad ya está así para tratar de ahorrar energía? Y bueno, hablar de movilidad creo que es uno de los temas necesarios en esta mesa, y habría que hablar entonces también de gestión de la movilidad en la planeación con instituciones integrales, racionalización del espacio, democratización del mismo espacio, grandes sistemas de información. Habría que hablar de la correlación uso del suelo-transporte, la organización del suelo, la organización en microdistritos, es decir, muchos de los planes urbanos ya asocian microdistritos o servicios de ciudades que tiene todo este cúmulo de elementos que hace que la población no tenga tanta fricción urbana y no viaje tanto, es decir, un ahorro energético en esa perspectiva. La distribución de la población, como lo vimos en las gráficas anteriores, y el control de los centros y polos generadores de atracción y generación de viajes. Esto digamos, que es la otra perspectiva que habría que ver para ver el ahorro de energía. El control de giros comerciales, hay muchos casos, por ejemplo, en desincentivar los centros urbanos, porque la mayoría de ciudades mexicanas son monocéntricas, es decir, sus patrones de comportamiento, todos van hacia el centro de la ciudad. Entonces, las primeras acciones, principalmente en ciudades que tienen centros históricos, se ha dado en quitar, por ejemplo, todos los giros comerciales que tengan que ver con vehículos, refaccionarias, gasolineras, y ir viendo y tratar de controlar esos giros comerciales y ir induciendo esta movilidad para no tener tanta fricción urbana y, digamos, menos consumo de energía. La organización horaria es otro de los elementos, ¿no? Ya sabemos las horas de máxima demanda, con los elementos que nosotros sufrimos día a día, ¿no? Tanto automovilistas como en transporte público, y muchos ejercicios se han hecho por cambios horarios, comerciales, alternancia de horarios, etcétera, etcétera. Y bien, el tema central, la otra contribución es esa precisamente, sistemas inteligentes para operar la ciudad. Digamos, en esta gama de ahorro de energía entra esta parte de los sistemas inteligentes y entra precisamente la operación de transporte colectivo, me refiero únicamente a la parte urbana, operación del tránsito, supervisión electrónica, zonas electrónicas de estacionamientos, información al público, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha tecnología, ciudad inteligente, operada desde centros de control operacional. Siguiente. Y bien, esta ciudad o movilidad inteligente tiene que ver con el tránsito, el transporte, fiscalización, estacionamiento, información al público, que mucho se ha presentado acá. Yo creo que hay muchos elementos para retomar y aplicar ese tipo de, digamos, herramientas para tratar de entender esta movilidad y tratar de ver la contribución para un ahorro de energía. No voy a tocar el tránsito urbano con estos centros de control de semáforos, de generación dinámica, cruceros inteligentes, sistemas de monitoreo por video, sistemas de identificación automática, etcétera, etcétera. Pero sí quiero comentar un caso.
En la ciudad de Puebla, precisamente, una obra, digamos que costó alrededor de 600 millones de pesos, que te soluciona parcialmente 3 cruceros, y que si vemos los beneficios, mejor lo tendríamos que traspasar a un centro de control de semáforos, esa inversión de 700 millones, que te solucionaba en ese entonces alrededor de 500 cruceros, y no 3. Entonces, ese tipo de análisis de ahorro tiene que ver mucho también con el análisis de la ciudad y esa parte de ahorro de energía con el tránsito. ¿Dónde le invierto? A este puente, este paso peatonal que me va a solucionar ahorros de tiempo de los usuarios parcialmente, o le meto a 30, 40, 50, 200 o 400 cruceros sobre una central semaforizada inteligente. Y así la fiscalización electrónica, el estacionamiento en vía pública y la información. Vamos a hablar un poquito de transporte colectivo y esa parte de los centros de control operacional. Yo creo que el transporte colectivo, si lo vemos desde un ámbito macro en nuestras ciudades, en México, lo vemos con aquellos concesionarios no organizados, aquellos concesionarios hombre-camión que prestan el servicio, aquellos concesionarios que son empresas en proceso de formación o transformación, adquiriendo diversos elementos de tecnologías, corredores de transporte que ya hay en muchas ciudades, ¿no? Únicamente un corredor, o sistemas integrados donde ya intervienen varios corredores de transporte. Y bien, entonces, esta gama que va desde el concesionario, digamos que está organizado en empresa o no organizado, y que quiere meter algún sistema de control en su ruta, hasta la parte de manejar un sistema integrado de transporte, pues tendría que verse, y desde el punto de vista de la autoridad, no lo estoy viendo desde el punto de vista del empresario, que también puede ser, sino desde el punto de vista de la autoridad, desde un centro de control, porque la autoridad tiene que regir, coordinar en muchas de las ciudades y reglamentos de nuestro país, tiene que planificar el servicio, monitorear la operación, supervisarlo, evaluarlo para ver si hay incentivos, proporcionar la información al usuario, hacer la compensación, conciliación o remuneración, depende de las formas de retribución a los concesionarios o distintos prestadores de servicio. Y este centro de control operacional tenía que verse con un corredor, con 2, con 3, con una empresa, con 2 empresas, y tenía que ver con la operación consorciada en cada corredor, con la integración física, integración operacional, integración tarifaria, y con cámaras de compensación para que esto fuera regulado desde el punto de vista de una concepción, digamos, organizada de la autoridad. Bueno, este es un caso para tener una idea clara, mucho han pasado de esto, del Centro de Control Operacional. Y bueno, algo de lo simple, hace rato el compañero platicaba, es que hay que ver de qué tanto impacta de los que están operando en todas las ciudades y cuál es la contribución de ahorro de energía en aquellos operadores, cómo organizarlos de una manera, digamos, progresiva, porque hay distintos proveedores de hardware para evaluar este tipo de elementos, y estos distintos proveedores de hardware pues son tan disímbolos, pero a final de cuentas la comunicación llega por GPS, ¿no? GPRS, y digamos es un lenguaje que independientemente del hardware que exista en los distintos componentes, pues llega a esa comunicación a terminales, paraderos, vehículos sea sobre corredor o vehículos que no van sobre el corredor. Esas formas de transmisión de información, Wi-Fi, GPRS, ya lo menciono, GSM, paneles informativos, cámaras, botón de pánico, información al usuario, pantallas de publicidad, etcétera, para terminales, lo mismo para paraderos, para vehículos sobre corredor o para vehículos que no tienen una infraestructura confinada y que requieren a lo mejor un poquito más de tecnología, necesitan precisamente esa parte de control. ¿Quién controla esto? ¿Y cómo es que se haría? Siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo, así, pueden meterle tanta tecnología que se pudiera a terminales y paraderos, siguiente, y también a vehículos, tanta tecnología como para solventar esta parte. Siguiente. Para esto existen elementos, un inventario que se hizo que era lo más necesario para esto, y era, bueno, controlar la información, recepción de la información, planificarla,
monitorear la evaluación, hacer una conciliación y liquidación e información al usuario. Siguiente. Y brevemente voy a pasar qué es lo que contendría esto. Para esto, esta información, ya lo han dicho muchas veces acá, información de empresas, de rutas, inventario de vehículos, costos de producción, registro, etcétera, etcétera, se tiene que acumular precisamente, y hablo de softwares muy específicos, ¿no? Pero softwares adaptados a la realidad mexicana, digamos que hay que ver y ver con el operador que apenas está en ese proceso porque es el que más contribuye a este ahorro de energía. Siguiente. Igual, un módulo de administrar la información para hacer ese tipo de tareas, los reportes, las tareas asignadas, los módulos de notificaciones. Siguiente. La planificación de los servicios, se ha mencionado también aquí, esa planificación de los servicios, le voy a comentar, por ejemplo, bueno, más adelante se los comento, sigo con la presentación, la operación, el monitoreo de la operación, siguiente, la evaluación de incentivos por medio de indicadores de calidad, de desempeño, de productividad, precisamente para evaluar esa parte, qué es y qué sancionas o cómo contribuyes a esto, la siguiente, y luego la conciliación y remuneración, ¿yo cómo pago? Desde qué le quito a mi operador hasta cómo le pago por kilómetro, por servicio o por bonificación, por productividad o calidad del servicio en los corredores de transporte, lo que sea, ese tipo de elementos. Siguiente. Y la información al usuario. El usuario se debe organizar y debe tener rápidamente la información para organizar precisamente junto con la oferta de vehículos porque él representa la demanda. Siguiente. Y bien, si hiciéramos un análisis de lo que se contribuiría en una situación actual, las partes rojas ven el conflicto que se genera en una ciudad de congestionamiento de velocidades bajas contra las partes amarillas que ahí van y las partes verdes que digamos que pudieran ser más factibles de un nivel de operación urbano, contra la otra parte que es donde se aplica precisamente esta parte de sistemas inteligentes en la parte urbana. Llámese tránsito, llámese transporte, llámese cualquier elemento y cualquier contribución, incluso de la propia iniciativa privada o de todo el conjunto de elementos para operar una ciudad. Y, por último, lógicamente, y no evaluado, pues tiene que ver con, primero, el cambio. Un ejemplo, por ejemplo, la ruta está, por un ejemplo urbano aquí, de periférico en la Ciudad de México, operaba con 500 vehículos micros o de mediana capacidad, se redujo a 180 autobuses. Bien, cumplimos con el cambio de capacidad. No tiene infraestructura porque no es corredor, pero puede entrar con la tecnología y con la tecnología y la parte de operación reduce a 150, pero reduce mucho más en su kilometraje recorrido. Y, lógicamente, el tipo de combustible. Entonces, este tipo de elementos, para hacer un preámbulo, es precisamente las contribuciones que se deben realizar para ahorrar la energía. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero sirva. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. Estimamos aproximadamente, dado que vamos un poco fuera de horario, como ustedes saben, pues aproximadamente unos 10 minutos, o sea que esperemos que si son concisos para varias preguntas. Por favor. Buenas tardes, Salvador Montero del Centro Mario Molina. Preguntarles cómo pueden integrarse estos sistemas a una integración de tarifas, por ejemplo, rutas que corren del Distrito Federal al Estado de México y del Estado de México al Distrito Federal con diferentes operadores. Si estas tecnologías también nos permitirían tener una integración tarifaria en la que cada empresa y cada gobierno pueda tener beneficios. Bien, yo creo, mira, esa es una buena pregunta. Cuando el crecimiento de las ciudades y llega la parte conurbada y dos estados, digamos, confluyen en esta parte operacional. Yo mencionaba en esta parte de centros de control la operación consorciada,
Y sí, hay elementos tecnológicos, seguramente los proveedores de tecnología del sistema de recaudo lo dirían con mayor detalle, que evalúan esa comparativa. Digamos, a final de cuentas es la información y el número de pasajeros que transportas de un tramo o varios tramos y de una entidad a otra. La tecnología existe ya para este tipo de elementos y puede evaluar por tramos, por pases, por kilometraje, por integración, incluso se puede dar alguna credencial muy específica o alguna tarjeta muy específica. Entonces, hay formas de evaluación. Yo creo que no es eso, la tecnología existe, ese no es el problema. El problema es la organización entre ambas entidades o entre concesionarios y fijar reglas de operación que precisamente estas reglas de operación contribuyan a esta forma de organización. Pero no conozco el caso en México todavía. Se está dando con la integración de muchas rutas del Estado de México, como hablaba, esas de periférico, las de Revolución, las que no son corredores, me refiero a esas, ¿no? Los corredores, pues ya hay un convenio de participación entre varias entidades, pero estas, pues yo creo que debe ser una iniciativa de organización, de centro de control y una incluso capacidad política para hacerlo. Buenas tardes, Karen Martínez de GIZ. Mi pregunta es, ¿cómo es su acercamiento hacia los hombres camión y los pequeños transportistas para difundir todo este tipo de tecnologías y ellos se vean beneficiados? Y también otra pregunta es, ¿qué tanto ustedes aportan a la capacitación de los mismos para que puedan aplicar mejores estrategias en el ahorro de combustibles, prevención de accidentes y otras cosas? Buenas tardes. La primera pregunta, ¿cómo le haces llegar a los hombres camión? Dándole beneficios, desde el punto de vista seguros, porque ya es un requerimiento legal que tú como empresario debes de asegurar tu parque vehicular, y luego entonces en algunos casos hasta la misma carga. Hay muchas aseguradoras que te ofrecen estos servicios, pero es cuando tú los vas y se los pides. Si tú esperas a que vaya la aseguradora o vaya tu agente de seguros a ofrecértelo, no lo vas a tener. Hace 20 años, cuando empezábamos con los modelos de auditorías de riesgo o capacitaciones, muchos empresarios nos decían, ¿cómo crees que voy a bajar a un operador y mucho menos a un gerente de embarques y logística cuando ellos me dan a ganar trabajando, no en una capacitación? Es un trabajo en donde tienes que concientizar, hay buenas herramientas, hay buenos apoyos de las aseguradoras y por otro lado, a través de la CONUE, en los últimos 12 años hemos tenido muy buena apertura de varias instituciones públicas y privadas en donde ya nos permite no solamente bajar al operario, sino bajar a la gente que toma decisiones en la adquisición de parque vehicular, en la capacitación de sus trabajadores, con la finalidad de que se vaya fortaleciendo la cultura de prevención y manejo. Estas son las dos alternativas que tienes actualmente y que nos han dado buenos dividendos aquí en el país. Bueno, algo así como para concluir. Yo creo que tiene mucha razón. Creo que la entidad anterior que hacía este tipo de capacitación era Sedesol, porque tenía ahí un apartado de movilidad o de transporte público. Hoy creo que las organizaciones, las ONGs o como la MTM de aquí de México, como el CTS, dan ese tipo de informaciones y capacitaciones. Desconozco también, no sé si los gobiernos de los estados, pero yo creo que es un buen punto de vista para crear ese tipo de capacitaciones, porque esto, además de la información, te integra. O sea, si no tiene información el operador, como dices, hombre camión, pues jamás se va a integrar, ¿no? Yo creo que es un punto de vista que había que destacar para crear algún ente o alguien que se responsabilice para dar este tipo de capacitaciones. Bueno, pues
Parece que no hay más preguntas. Creo que podemos dar ya esta mesa por concluida y le ruego al maestro Javier García Osorio si puede darnos la despedida y el cierre formal de este evento. Creo que ha sido un evento muy bien aprovechado. Siguen sin moverse ustedes. A lo mejor habrá que buscar algún ponente más. En fin, pues muchas gracias a todos ustedes. Antes pido disculpas, no he mencionado al Centro Mario Molina. Ha sido una pieza clave también en esto. Pido disculpas y paso al maestro García Osorio. Gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos al doctor su moderación. Muchas gracias. Un aplauso para todos ellos, por favor. Pues yo soy muy breve, vamos a seguir con nuestros foros, siempre vamos a agradecer la lealtad que han tenido con nosotros. Voy a pedirle a Salvador Montero por ahí que nos haga ya la salida de este evento, por eso ya no voy a decir más que agradecer a todos ustedes. Ustedes son los que hacen que estos eventos tengan el valor que tienen. Salvador, adelante. Muchas gracias. Pues a nombre del Centro Mario Molina, de la CONUE y de la Cámara Española, agradecerles su presencia este día. Creo que ha sido un día lleno de gratas ponencias y temas interesantes, sin duda que nos pueden servir a trabajar en temas de movilidad, tanto en ciudades como en hacer el transporte de carga y el transporte de pasajeros de forma más eficiente, utilizando las tecnologías que ya se cuentan y que ya se tienen, que sin duda alguna en muchos día a día de nuestra vida las estamos utilizando y realmente no vemos lo que está detrás de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nuevamente a nombre de CONUE, de la Cámara Española, agradecerles su presencia en este día. Ha sido uno de los foros de mayor participación, de mayor número de asistentes que hemos tenido, y agradecerles a todos nuestros ponentes, moderadores y a ustedes que hicieron posible este foro. Muchas gracias. No se les olvide pasar por sus pases de descuento quien dejó el vehículo en el hotel.